Estamos empezando este directo en Instagram para hablar hoy fundamentalmente de la nacionalidad española por carta de naturaleza. Me voy a centrar al final del directo en la respuesta a otras preguntas. Pero antes de empezar a hablar de la carta de naturaleza, me gustaría recordar a todos quienes nos siguen en redes sociales, sean clientes o no del despacho, que existen 3 medios a día de hoy en España para obtener la nacionalidad española. Uno es la Ley de Memoria Democrática, la denominada Ley de Nietos, que permite a los hijos o nietos de padres o abuelos nacidos en España la obtención de la nacionalidad española. También la permite obtener a los hijos mayores de edad de padres que tuvieron en su momento la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Y quienes se hayan quedado fuera de esta posibilidad, porque no pudieron aplicar o no calificaron para solicitar la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Histórica o a través de la Ley de Memoria Democrática, también pueden, siendo hijos o nietos de españoles, solicitar la nacionalidad española tras un año de residencia legal en España o a través de otras vías. Esto es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. El primer cauce para obtener la nacionalidad española sería este de la Ley de Nietos. El segundo cauce del que quiero hablarles es el de la nacionalidad española por residencia. Todas aquellas personas que residen en España de manera legal, con un permiso de residencia legal que les permite trabajar o vivir en España de manera legal, con o sin permiso de trabajo, pueden obtener la nacionalidad española, sobre todo si son de países iberoamericanos, tras una residencia legal continuada en España de 2 años. Hay excepciones a esta regla, y es que las personas que están casadas con españoles o españolas o son viudos o viudas de español o españolas que han fallecido pueden obtener también la nacionalidad española por residencia tras un año de residencia legal. Hay otros plazos para solicitar la nacionalidad española por residencia. La regla general es de 10 años, pero fundamentalmente para los clientes que proceden de países de Hispanoamérica, la regla es de 2 años de residencia legal en España. Y luego hay una tercera vía para obtener la nacionalidad española, que es la de la carta de naturaleza. La nacionalidad española por carta de naturaleza es el trámite del que les quiero hoy hablar a ustedes. Es un trámite que está regulado en el artículo 21, en el primer apartado del artículo 21 del Código Civil Español, y es un trámite que ha existido desde que existe este artículo del Código Civil y que permite la obtención de la nacionalidad española a aquellos solicitantes que pueden demostrar la existencia de circunstancias excepcionales. Es una vía que permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes, pero no solamente a los descendientes de judíos sefardíes, sino también a personas en las que concurren otras circunstancias excepcionales, como por ejemplo deportistas profesionales de élite. Últimamente, el baloncestista Lorenzo Brown o el luchador Ilia Topuria han conseguido la nacionalidad española en nuestro país a través de la Carta de Naturaleza. Aquellas personas en las que concurren razones humanitarias y el asilo por haber sido perseguidos política o religiosamente en sus países de origen también están pudiendo obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza. Las víctimas del terrorismo y los descendientes de los combatientes de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española también pueden obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza porque se considera que en ello concurren circunstancias excepcionales. Después de los atentados del 11 de marzo de 2004, el Gobierno de España publicó un Real Decreto que permitió obtener la nacionalidad española a no solamente los extranjeros heridos en dichos atentados, sino también a los cónyuges, descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad de los fallecidos en los atentados. El decreto del que les estoy hablando es el Real Decreto 453/2024 de 18 de marzo. También concurren circunstancias excepcionales en aquellos solicitantes con casos sensibles de apatridia, es decir, personas que no tienen un pasaporte. Estoy acordándome ahora de los saharauis, por ejemplo. Los académicos, escritores, docentes investigadores, políticos o expolíticos, empresarios, científicos y artistas de prestigio, por sus contribuciones a la cultura, al acervo social e intelectual español, pueden también conseguir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Últimamente se ha concedido la nacionalidad al escritor James Rhodes y al actor y director Jorge Perugorrí, entre otros. Y también concurren circunstancias excepcionales en los descendientes de los judíos sefardíes que fueron forzados a marcharse de España o a convertirse a la religión católica a partir del año 1492, sean o no judíos en la actualidad. Por lo tanto, las causas que concurren
para poder solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza no están tasadas, son variadas, y los descendientes de los judíos sefardíes son unos de los que pueden solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza. Como saben ustedes, hasta este momento los sefardíes podían obtener la nacionalidad española fundamentalmente por dos cauces. Uno, el de la ley que ya terminó, que ya finalizó el pasado 1 de octubre de 2021. Saben ustedes que hubo una ley en España, la 12/2015, que estuvo aplicándose en España entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de octubre de 2021. Esta ley permitió conseguir la nacionalidad a casi 73.000 personas que solicitaron el pasaporte español. Aún hay 9.000 expedientes a la espera de resolución y probablemente lleguemos a las 80.000 personas que hayan obtenido el pasaporte español gracias a esta ley, la 12/2015. También existe la posibilidad de que los judíos sefardíes obtengan la nacionalidad española tras demostrar una residencia legal en España de 2 años. A los sefardíes se les asimila los solicitantes de la nacionalidad española por residencia legal tras 2 años. Es decir, tanto sefardíes como descendientes de países iberoamericanos pueden demostrar, tras 2 años de residencia legal en España, su derecho a la obtención de la nacionalidad española por residencia. Estos eran los dos cauces que existían. La nacionalidad por carta de naturaleza era un trámite que venía aplicándose en España, sobre todo desde el año 1993, pero que quedó solapado tras la entrada en vigor de esta ley especial de carácter temporal que estuvo aplicándose en España, como he dicho antes, entre el año 2015 y 2021. ¿Cuál era el problema de la solicitud de la nacionalidad española por carta de naturaleza cuando terminó esta ley en el año 2021? Que la carta sin el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. La plataforma de la Federación de Comunidades Judías de España estuvo cerrada entre el 1 de agosto de 2021 y el 1 de noviembre de 2024. Tras la reapertura de la plataforma electrónica que permite la solicitud del certificado a aquellas personas que no residen legalmente en España, ahora se vuelve a reactivar el trámite de la solicitud y obtención de la nacionalidad española para descendientes de judíos sefardíes en virtud de esta carta de naturaleza del artículo 21.1 del Código Civil. Es decir, solo a partir del 1 de noviembre de 2024 se ha reactivado la posibilidad gracias, insisto, a la reapertura de la plataforma electrónica de la Federación de Comunidades Judías de España. La carta de naturaleza existe en España desde hace muchísimo tiempo. El Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 permitió que casi 3.000 judíos sefardíes solicitasen y obtuviesen la nacionalidad española. Este Real Decreto, que se aprobó durante la dictadura de Primo de Rivera, tuvo además una utilidad inesperada, porque tras su caducidad hubo muchos diplomáticos que de manera audaz, valiente, consiguieron que miles de los 300.000 judíos sefardíes que quedaron bajo la cobertura del horror nazi pudiesen salvar sus vidas y no verse abocados a una muerte segura en las cámaras de gas de los nazis. Y hubo también otro Real Decreto de diciembre de 1948 que permitió, de 29 de diciembre de 1948, que permitió también obtener la nacionalidad española a cientos de judíos sefardíes y que permitió que muchos judíos de Grecia, fundamentalmente, y de Egipto, pudiesen adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Repito, esta carta de naturaleza se lleva aplicando desde tiempos inmemoriales. Entre los años 1993 y el año 2015 se ha concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza a un total de casi 5.300 judíos sefardíes y 4.500 de estos judíos sefardíes que solicitaron la nacionalidad española por carta de naturaleza se vieron beneficiados de la concesión que hizo el Gobierno de España a través de 2 reales decretos que se publicaron el 2 de octubre de 2015 y el 6 de agosto de 2016. 5 de agosto, perdón, de 2016. Es muy importante destacar que el artículo 23 del Código Civil permite a quienes soliciten la nacionalidad española que no tengan que renunciar a su nacionalidad anterior. Es decir, aquella persona que tenga una nacionalidad colombiana, americana o mexicana, no tendrá que renunciar a sus pasaportes anteriores por el hecho de adquirir el pasaporte español. Para empezar, España tiene convenio de doble nacionalidad con casi todos los países de Hispanoamérica, pero es que aquellos judíos sefardíes que son israelíes
y que no tienen convenio de doble nacionalidad con España, o aquellos judíos sefardíes que viven en Canadá o Estados Unidos, cuyos países no tienen convenio de doble nacionalidad con España, no tienen que renunciar a sus pasaportes por el hecho de adquirir la nacionalidad española con posterioridad. Hay dos cosas más que quería comentarles sobre la Carta de Naturaleza. Una es el procedimiento. El procedimiento es excepcional porque no está sujeto a reglamentación ni ley alguna. Se trata de un procedimiento que tramita el Ministerio de Justicia, pero que resuelve el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Es decir, es el poder político del Estado español el que decide si se concede de manera graciable y discrecional la nacionalidad española a través de un Real Decreto que publica en el Boletín Oficial del Estado. El procedimiento, por lo tanto, se hace a través de una solicitud en un formulario normalizado que se tiene que completar y que tiene que ir acompañada de una serie de documentos que ahora voy a indicar. En segundo lugar, tras la presentación de esta solicitud, se instruye el procedimiento por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Esta Dirección General va a solicitar informes a la Dirección General de la Policía, al Centro Nacional de Inteligencia y al Ministerio de Asuntos Exteriores, para comprobar que este solicitante no tiene problemas con la justicia española. En tercer lugar, si todo va bien y si se presenta, sobre todo, el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, el Ministerio de Justicia va a elevar una propuesta de resolución favorable para que se conceda la nacionalidad española al Consejo de Ministros del Gobierno de España. En cuarto lugar, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decidirá, siguiendo criterios de oportunidad política, si me interesa este año sacar todas las solicitudes de cartas de naturaleza que se han presentado o si de esas solicitudes presentadas me interesa sacar solo unas pocas. En cualquier caso, será el Consejo de Ministros el que resuelva conceder la nacionalidad española a través de Real Decreto. El quinto paso sería la jura o promesa de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución y leyes españolas, que se tiene que tramitar en el consulado donde resida esta persona en el extranjero. Un solicitante argentino que vive en Buenos Aires tendrá que hacer el trámite de jura o promesa en el Consulado de España en Buenos Aires. Quien vive en Ciudad de México lo podrá hacer, como es lógico, en el Consulado General de España en Ciudad de México. En sexto lugar, una vez evacuado el trámite de jura o promesa, se produce la inscripción, es decir, el registro del certificado literal de nacimiento con una anotación marginal que se hace a mano, donde en el margen izquierdo de ese certificado de nacimiento el Consulado General de España indica que esta persona ha adquirido la nacionalidad española por carta de naturaleza a través de la vía del artículo 21.1 del Código Civil. Y en séptimo lugar, una vez que se ha inscrito este certificado literal de nacimiento con anotación marginal de adquisición de la nacionalidad española, se solicita y se emite el pasaporte español. La solicitud debe de ir acompañada fundamentalmente de los siguientes documentos. En primer lugar, copia completa del pasaporte. En segundo lugar, certificado de nacimiento apostillado. Tercer lugar, certificado de matrimonio apostillado. Cuarto lugar, certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Esto sería para las personas mayores de 18 años. La documentación varía cuando las personas son menores de edad. Cuando los hijos tienen menos de 14 años se presentan unos documentos. Cuando tienen entre 14 y 18 años, otros documentos. No voy a entrar ahora mismo en estos detalles, pero sí me gustaría finalizar, para terminar de hablar de la Carta de Naturaleza, que las ventajas de la solicitud de la nacionalidad española por Carta de Naturaleza son: primera, no exige viajar a España; segunda, no exige el pago de tasas; tercera, no exige preparar ni superar los exámenes DLA2 de la lengua española, ni el CCSE, que es el de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España, que administra el Instituto Cervantes, y no exige probar una especial vinculación con España. Es decir, no se exige hacer lo que se tuvo que hacer con la ley del año 2015, que es viajar a España, firmar ante notario la solicitud, probar no solo el origen sefardí, sino la especial vinculación con España y probar la superación de las pruebas del Instituto Cervantes. Luego también los honorarios de los abogados son más reducidos. Beneficios del pasaporte español. El pasaporte español, creo que todos nuestros seguidores, que todos los seguidores que tenemos en redes sociales saben, y si no yo se lo recuerdo, es el tercero más fuerte del mundo, permite viajar a 191 países sin visado, concede la ciudadanía completa a la persona que solicita esta nacionalidad por carta de naturaleza, que se puede extender también al cónyuge y a sus hijos, a través de otros trámites que se tendrán que hacer. En el caso del cónyuge, la nacionalidad española por residencia; en el caso de los hijos, la nacionalidad española por opción. No hay que pagar impuestos sobre la renta personal siempre que no se tenga la residencia fiscal en España. No es necesario establecer la residencia en España
permite el acceso a la educación española y a una atención médica de clase mundial, y el pasaporte español permitirá vivir, trabajar y estudiar en cualquier país de la Unión Europea. Con esto, lo que quiero decirles es que existe una oportunidad inmejorable de solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza. ¿Qué tiempo tarda el gobierno de España desde que solicita la persona la nacionalidad española por carta de naturaleza hasta que se le concede? Con el gobierno que tenemos, las previsiones son que la solicitud se completará y se resolverá por el Ministerio de Justicia y por el Consejo de Ministros del Gobierno de España en un plazo que oscilará entre los 3 y 5 años como mínimo. A día de hoy, las estadísticas, para que se hagan una idea, son las siguientes. En el año 2019 se presentaron 161 solicitudes de cartas de naturaleza, no todas de sefardíes. Se resolvieron conceder la nacionalidad española solo a 14, es decir, un 8,70% de las solicitudes. En el año 2023 se presentaron 786 solicitudes, se concedió la nacionalidad a 110 personas, es decir, un 14% de las solicitudes. En el año 2024 se presentaron 868 solicitudes, se concedió la nacionalidad a 61, por lo tanto un 7% de las solicitudes. Con esto, lo que quiero decir es que los tiempos de espera van a variar, porque quien presenta la solicitud en el año 2024 ha tenido suerte en que se le conceda el pasaporte español dentro de ese mismo año solo en un 7% de los casos. Lo normal es que haya que esperar, repito, entre 3 y 5 años, sobre todo teniendo en cuenta que el actual gobierno socialista comunista que tenemos en España no es precisamente pro-judío. En todo caso, repito, en un plazo de entre 3 y 5 años se debería obtener la nacionalidad española. Quiero aquí recordar que existen 9.000 expedientes de la ley anterior, 12/2015, que siguen a la espera de resolución de sus expedientes de la ley 12/2015 y que llevan esperando en algunos casos entre 6 y 7 años. Por lo tanto, la nacionalidad española por carta de naturaleza a día de hoy tiene un tiempo de espera menor que el de 9.000 expedientes que siguen a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de la nacionalidad española a través de la ley 12/2015. Seguidamente me gustaría en este directo contestar a una serie de preguntas que nos han hecho en el despacho. Algunas tienen que ver con el proceso de la carta de naturaleza y otras no. Por ejemplo, nos han preguntado mucho los clientes por la preocupación que tienen con los casos de las solicitudes de la nacionalidad portuguesa para judíos sefardíes. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué es lo que está pasando en Portugal? ¿Por qué no avanzan desde el año 2022? ¿Por qué no emite certificados la Comunidad Israelita de Lisboa? Bueno, pues yo les voy a dar los datos. En nuestro despacho, nosotros hemos presentado a la Comunidad Israelita de Lisboa 2.881 solicitudes de certificados de origen sefardí. A día de hoy hemos conseguido que nuestros clientes expidan 2.290 certificados de origen sefardí de la Comunidad Israelita de Lisboa y tenemos pendientes 591 solicitudes que siguen a la espera de que se emita el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa. El último de los certificados de la Comunidad Israelita de Lisboa fue solicitado el 20 de mayo de 2022, el último que hemos obtenido, y se obtuvo el 20 de marzo de 2025. Es decir, la Comunidad Israelita de Lisboa ha tardado 2 años y 10 meses en evaluar la solicitud del certificado, en hacer una serie de requerimientos de documentación y en emitir finalmente, de manera favorable, el certificado sefardí. Por lo tanto, podemos estar hablando de que la Comunidad Israelita de Lisboa está tardando una media de entre 2 años y medio y 3 entre el tiempo de solicitud y el tiempo de emisión del certificado. Pero es que también hay que decir que los tiempos de la Conservatoria de Lisboa y de Oporto pues están siendo también muy lentos. Hay un colapso, se han presentado más de 300.000 solicitudes de la nacionalidad española en Portugal, de la nacionalidad portuguesa para sefardíes en Portugal, y a día de hoy van por las solicitudes de marzo de 2022. A marzo de 2022, los tiempos de espera hasta que se concede el pasaporte portugués están entre los 36 y 38 meses. Pero aquellas solicitudes que se hayan presentado a partir del mes de abril de 2022 van a haber ralentizado sus procesos un poquito más y podremos irnos incluso a los 40 meses. Es decir, estamos hablando de tiempos de espera que van casi a 3 años largos desde que se presenta la solicitud hasta que se concede el pasaporte portugués. Siempre
y cuando se haya aportado toda la documentación, lo que incluye, como es lógico, el certificado sefardí de la comunidad israelita de Lisboa. Hay que también tener en cuenta que las autoridades portuguesas están trabajando mucho con sistemas de inteligencia artificial. Pero estos sistemas de inteligencia artificial están trabajando de manera poco sofisticada y muchos de los certificados literales de nacimiento que se emiten para quienes han obtenido la nacionalidad portuguesa están mal. Tienen malos apellidos, malos los nombres y hay que pedir su rectificación. Nosotros estamos trabajando mucho en el despacho en este sentido porque estos procesos de automatización de las tramitaciones en Portugal están siendo relativamente eficientes y aunque van más rápido con la inteligencia artificial, están cometiendo errores que hay que rectificar, porque lógicamente un certificado que está mal no puede conllevar la emisión de un pasaporte que también estaría mal, con unos datos personales que no serían los del cliente en cuestión. Y esto es lo que le podemos contar de Portugal. Nos preguntan también que la Federación de Comunidades Judías de España pues está tardando mucho en contestar. Hay personas que presentaron el certificado en el mes de noviembre o diciembre de 2024 y aún no le contestan. ¿Qué tenemos que decir respecto de esto? Bueno, la Federación de Comunidades Judías de España está siendo muy rápida a la hora de emitir los certificados sefardíes de aquellas personas que hayan logrado probar que a un pariente cercano se le emitió el certificado sefardí. Por ejemplo, fulanito tiene un primo que se llama Menganito que obtuvo el certificado sefardí. Y Menganito tiene un papá que es hermano de la mamá de este señor que solicitó el certificado, cuyo padre o madre descienden a través de un mismo tronco común del mismo ascendiente sefardí. Es decir, el primo y el solicitante del certificado sefardí descienden del mismo judío sefardí gracias al padre o a la madre de ambos. Y esto hace que la Federación de Comunidades Judías de España, cuando se aporta el certificado sefardí de ese pariente cercano, las partidas de nacimiento que vinculan a estos dos parientes y se demuestra que el tronco es común para los dos, que conduce al mismo judío sefardí, la Federación en la aprobación de estos certificados está tardando muy poco tiempo, entre 1 y 2 meses. Pero cuando se trata de evaluar la solicitud de un certificado que no tiene la posibilidad de demostrar que tengo un pariente cercano al que ya le dio la Federación un certificado sefardí, si la Federación tiene que evaluar y examinar y analizar una genealogía desde el principio, la Federación de Comunidades Judías de España puede tardar muy fácilmente entre 6 y 10 meses en analizar la genealogía y emitir el certificado sefardí. Esto es a día de hoy. Ya veremos a ver si no se ralentiza todavía más los procesos de la Federación de Comunidades Judías de España. Nos preguntan también que cuánto están tardando los procesos de la nacionalidad española para sefardíes en los tribunales. Bueno, pues a día de hoy en los juzgados de primera instancia los tiempos de espera están en una media de 2 años. Cuando este caso se ha perdido en los juzgados de primera instancia y se apelan ante la Corte de Apelación, las audiencias provinciales, mayoritariamente de Madrid, sobre todo, en la audiencia provincial tarda 1 año. Es decir, en los juzgados de primera instancia, en el sistema judicial español hay 3 niveles, al igual que en casi todos los países del mundo: juzgados de primera instancia, los juzgados de segunda instancia, que serían las Cortes de Apelación, y la tercera instancia o Corte Suprema, es decir, el Tribunal Supremo. A nivel de juzgados de primera instancia, 2 años; a nivel de Corte de Apelación, 1 año desde que se presenta el recurso de apelación hasta que se dicta la sentencia. Y a nivel de Tribunal Supremo puede estar en torno al 1 año y medio o 2 años. Más preguntas nos hacen. Básicamente ya son cuestiones de detalles sobre qué pasa con un señor concreto. Para escribir sobre casos concretos de aquellas personas que están trabajando con nuestro despacho, no voy a dar respuestas en el directo por una cuestión de protección de datos personales de los clientes. Sí nos gustaría que esos clientes que quieran preguntar por sus casos particulares nos escriban al despacho y nosotros les contestaremos. Y nos preguntas también si se han hecho demanda exitosa, si se ha demandado de manera exitosa a la comunidad israelita de Lisboa por no emitir el certificado, o a la Federación de Comunidades Judías de España. No nos consta a día de hoy que se haya demandado ni a la comunidad israelita de Lisboa ni a la Federación de Comunidades Judías de España por la no emisión del certificado. Y nada más. Les invito a todos a que examinen la posibilidad de solicitar la nacionalidad española, bien sea a través de la residencia legal en España, si ya están viviendo en España. Recuerden que aquellos solicitantes de la nacionalidad española por residencia que proceden de países iberoamericanos solo tienen que demostrar un tiempo de residencia legal continuada en España sin salir del territorio español. La jurisprudencia permite las salidas esporádicas, pero en la medida de lo posible se recomienda no salir del territorio español. Es de 2
años solamente para quienes residen legalmente en España y proceden de un país de Hispanoamérica. También la nacionalidad por la ley de memoria democrática, por la ley de nietos. Aprovechen esta ley. La ley termina el 25 de octubre de este año, el 20 de octubre, quiero recordar, 21 de octubre del año 2025. Acaba ya, no creo que sea prorrogada por el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Así que les invitamos a que aprovechen los beneficios de la ley de nietos. Y quienes quieran trabajar con nuestro despacho la Carta de Naturaleza están invitados cordialmente a escribirnos al despacho y con mucho gusto les atenderemos. Les recordamos que los honorarios y los costos para la nacionalidad española por Carta de Naturaleza son significativamente más reducidos porque no hay que viajar a España, no hay que pagar a ningún notario y los abogados estamos cobrando honorarios más reducidos a los que se cobraban con la ley 12/2015. Antes, una persona se podía gastar fácilmente entre 5.000 y 6.000 euros de viajes a España, pagos a abogados, pagos a notarios, coste de los documentos, apostillas, etcétera, etcétera, mientras que ahora ese coste se va a reducir a muchísimo menos de la mitad, ni siquiera llegar a un tercio el coste, puesto que básicamente habrá que conseguir los documentos y trabajar con un abogado que presente la solicitud de la nacionalidad española por Carta de Naturaleza. Nada más, con esto terminamos, salvo que tengáis alguna pregunta. Estoy aquí con compañeros, Isabel, Álvaro, ¿alguna pregunta más? Si quieres te hago alguna formular. Sí. Una ya la has contestado, pero bueno, por puntualizar, ¿hay silencio administrativo en este procedimiento de Carta de Naturaleza? No, en el procedimiento de Carta de Naturaleza no existe el silencio administrativo. Hay que esperar. Siempre, hasta ahora, a todos los judíos sefardíes que han solicitado la nacionalidad española por Carta de Naturaleza, repito, a todos, sin excepción, siempre y cuando hayan aportado el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, repito, a todos, sin excepción, se les ha concedido la nacionalidad española por Carta de Naturaleza. Ahora bien, habrá que esperar entre 3 y 5 años. Y si el gobierno socialista vuelve a ganar las elecciones dentro de 3 años, pues a lo mejor estos plazos se demoran un poquito más. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la nacionalidad por Carta de Naturaleza? Altísima. A día de hoy, todos los judíos sefardíes, el 100% de los judíos sefardíes que aportaron el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España ha obtenido la nacionalidad española por Carta de Naturaleza. Repito, la clave del éxito de este proceso está en la obtención del certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Ninguna otra prueba será considerada como suficiente por el Ministerio de Justicia. También nos preguntan si sirve el certificado de la Federación de un familiar. No, hay que presentar el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España para la Carta de Naturaleza propio, no el de un familiar. Más preguntas. Sí, ¿valdría el certificado de la Comunidad Judía de Portugal? No, el certificado de la Comunidad Israelita de Lisboa o el de la Comunidad Israelita de Oporto sirve para Portugal, no para España. Y viceversa, el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España no sirve ni para Lisboa, ni para Portugal, ni para solicitar ninguna nacionalidad portuguesa. Nos preguntan también que qué se puede hacer con las exigencias que tiene la Federación, por ejemplo, solicitando el libro original de las partidas de nacimiento. La Federación de Comunidades Judías de España está solicitando, somos conscientes de todo ello, a aquellas personas que presentan genealogías y que no han podido demostrar que tienen un pariente cercano que obtuvo el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España. Es cierto que la Federación está solicitando las partidas de bautismo manuscritas de los libros parroquiales. La Federación de Comunidades Judías de España sabe perfectamente que en países como Colombia, Perú o Venezuela, la Iglesia Católica restringe el acceso a estos libros parroquiales por una cuestión elemental de protección de datos personales. Es decir, no se puede escanear toda una hoja o una página de un libro parroquial porque en esa hoja parroquial no va a venir solamente la partida de bautismo de la persona para la que estamos solicitando el certificado sefardí de la Federación de Comunidades Judías de España, sino a lo mejor 2 o 3 bautismos más. Y por una cuestión, repito, elemental de protección de datos personales, la Iglesia Católica no permite que se escaneen en determinados países como Colombia, Perú o Venezuela, entre otros, pues la página completa del libro parroquial. Se está trabajando, me consta que los genealogistas están trabajando con la Federación de Comunidades Judías de España para hacerles ver que las diócesis de estos países están certificando la imposibilidad de obtener estas partidas manuscritas de bautismo. Pero la decisión final sobre si esto servirá o no servirá a la Federación de Comunidades Judías de España reside en las manos de los responsables de la Federación de Comunidades Judías de España. Por lo cual nosotros no podemos adelantar aquí una respuesta que pueda dar la Federación de Comunidades Judías de España. Más cosas. ¿Alguna más?
pues con esto hemos terminado, salvo que tengas algo tú, Álvaro, que quieras añadir. Solo 3 preguntas cortas. ¿Existe alguna forma de hacerle seguimiento a la solicitud de carta de naturaleza? No, la solicitud de carta de naturaleza, como hemos dicho, es un procedimiento excepcional. Y en nuestro despacho, con aquellos clientes que trabajen con nosotros, va a hacer una cosa. Nosotros vamos a enviar al cliente el justificante de presentación de la solicitud para que tenga constancia de su presentación, pero tendrá que saber que aquí el único seguimiento que se va a hacer del proceso lo hará la propia Federación de Comunidades Judías de España con el Ministerio de Justicia. Nosotros haremos llegar a la Federación de Comunidades Judías de España una lista a final de cada año con todas las solicitudes que se hayan presentado y que hayan obtenido el certificado separado de la Federación de Comunidades Judías de España. Y será la Federación de Comunidades Judías de España la que haga el seguimiento con el Ministerio de Justicia. Es decir, no existe un seguimiento automatizado del proceso como, por ejemplo, se da en Portugal, que permite la revisión en Internet de la fase en la que se encuentra el proceso. La Carta de Naturaleza, al ser un procedimiento no reglado, es decir, no regulado en ninguna ley ni en ningún reglamento, no permite su seguimiento a través de una página de Internet del Ministerio de Justicia. Es un procedimiento, como he dicho antes, excepcional de carácter graciable en el que el Ministerio de Justicia propone la concesión de la nacionalidad, pero quien dispone no es el Ministerio de Justicia. Quien decide si se concede o no la nacionalidad española es el poder político, es decir, el Consejo de Ministros, que está formado por el presidente del Gobierno y sus ministros. Dependiendo del color político que tenga ese gobierno, las solicitudes de la nacionalidad española por carta de naturaleza de los judíos sefardíes tardarán más o menos tiempo. Desde luego, mucho menos tiempo con un gobierno del Partido Popular que con un gobierno socialista comunista, no precisamente pro-judío, pero saldrán las cartas de naturaleza. Las dos últimas. Tengo un hijo menor y yo quiero hacer el trámite como padre. ¿Es recomendable hacer el trámite a mi hijo menor de edad? Al hijo menor de edad conviene no hacerle el trámite para no incurrir en gastos innecesarios, pero si esa persona, por unas cuestiones de prisa, de urgencia, se quiere mudar a España, quiere solicitar la nacionalidad española al hijo menor, puede hacerlo. Ahora, hay que tener en cuenta que los tiempos de espera de ese padre que haya solicitado la nacionalidad española pueden estar en 5 años. Luego, yo me pensaría, si solicito la nacionalidad española para ese hijo menor, si ese hijo menor tiene 12 o más años. Si el hijo menor tiene hasta 10 años, yo no solicitaría la nacionalidad española, porque en un tiempo prudencial de 8 años, hasta que ese niño cumpla los 18, yo creo que da tiempo a que al padre o a la madre le den la nacionalidad española. A partir de los 10 años, yo sí podría recomendar al cliente que se piense la solicitud de la nacionalidad española para ese menor de edad. Más que nada, porque hasta los 18 años ese menor de edad podrá hacer de manera gratuita, sin coste para él, la solicitud de la nacionalidad española por opción en el Consulado de España una vez que al padre o a la madre se le haya dado la nacionalidad española. Pero ese hijo tiene que tener 18 años o menos, es decir, menos de 18 años, no alcanzar la mayoría de edad para poder solicitar la nacionalidad española por opción. Por tanto, a partir de los 10 años y teniendo en cuenta los tiempos de espera de la Carta de Naturaleza, yo me pensaría la presentación de la solicitud para esos hijos menores. ¿Alguna cosa más? La última. Tengo urgencia por conseguir el pasaporte español para venir a vivir a España. ¿Me recomiendas hacer este trámite? O... No, si hay urgencia para la solicitud de la nacionalidad española, no, el trámite de la Carta de Naturaleza no lo recomendamos porque esto tiene que ser un plan B. Es decir, el cliente tiene que estar pensando en que no tiene prisa por la obtención del pasaporte español, que el pasaporte español le va a venir muy bien porque es un seguro de vida, pero no tiene ninguna prisa por venirse a vivir a España, jubilarse en España o venirse por la razón que sea a España a vivir. Si ese cliente tiene urgencia por solicitar la nacionalidad española, lo que recomendamos es que obtenga un permiso de residencia, que se venga a vivir a España y que desde España ya solicite la nacionalidad española por residencia. ¿Por qué? Porque va a tener que esperar, si está casado con un español o española, solo 1 año de residencia legal. Y si no está casado con un español o española, tendrá que esperar 2 años de residencia legal en España para poder presentar su solicitud de la nacionalidad española por residencia. Y hay que recordar aquí que los procesos de la nacionalidad española por residencia están tardando muchísimo menos desde que se han automatizado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España. A día de hoy están tardando entre 6 y 10 meses, cuando antes tardaban no menos de 3 años en resolverse. Esto es muy importante, tenerlo en la cabeza antes de pensarme la Carta de Naturaleza. Si tengo urgencia, no recomendamos la Carta de Naturaleza. Si no tengo urgencia y puedo esperar a la obtención del pasaporte español, la Carta de Naturaleza sí sería una vía interesante. ¿Listo? Pues con esto damos por finalizado el directo. Esperamos que haya sido de su agrado. Buenas tardes a todos.